Ok, entonces tomamos Santiago 4:8. Sí nota lo que dice allí, ¿cierto? Amén. Ahí dice, desde el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y mire el verso 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Cuando yo leo en la Biblia la palabra humillarse, esa palabra tiene que ver con el ayuno, para que usted sepa. Dice la Biblia allá en el Antiguo Pacto, dice que el pueblo dice, nos humillamos delante de ti. Nadie está más humillado que cuando está ayunando. El ayuno es una humillación delante de Dios de parte del creyente. Es una forma de mostrar que uno está humillado. Ellos dicen, nosotros nos humillamos y tú no escuchaste, no oíste. Pero era que Dios estaba cansado ya con los ayunos de ellos. Por eso en Isaías 58, él habla del verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Porque ellos dicen que estaban ahí acostumbrados. Si quiere, vaya y lea el pasaje en Isaías 58 y allí habla del verdadero ayuno. Dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? No es que desatéis las ataduras, que dejéis ir libres a los quebrantados. Amén. Amén. Porque a veces ellos ayunaban, dice, ustedes ayunan a veces para herir con el puño inicuo. Es decir, muchos de ellos se volvieron rutinarios en el ayuno. Ejemplo, como el fariseo ese que ayunaba 2 veces a la semana, pero humillaba al publicano. Y se creía superior a él porque ayunaba 2 días. Y resulta que el ayuno que el Señor dice ahí en Isaías 58, usted lo va a leer, ahí dice que el ayuno, el verdadero ayuno o el ayuno que a Dios le agrada es que rompa las ligaduras de opresión, que deje ir libres a los quebrantados. ¿Cierto que ahí dice esas cosas? Acerca del verdadero ayuno, porque el ayuno no es solamente aguantar hambre. Si usted va a un ayuno y usted no tiene un propósito, usted está perdiendo el tiempo. Porque el ayuno debe hacerse con un propósito. Diga, propósito. Es decir, el propósito es aquella actitud con la cual o por la cual yo hago el ayuno. Yo les decía anoche que el ayuno es una herramienta poderosa a favor del cristiano. Y por eso les estoy enseñando este tema. Va a quedar inclusive la enseñanza en YouTube o en alguno de los canales que tenemos, para que quede como un recuerdo de que esa enseñanza, cualquiera que vaya a buscar en las redes sociales ayuno, ahí va a aparecer esa enseñanza y la van a ver y se van a dar cuenta que a pesar de que hayan muchas organizaciones que han puesto el ayuno ya de lado, dicen que no, que eso era en el Antiguo Testamento, pues no es cierto. Porque si bien es cierto, Cristo ayunó, y cuando él ayunó estaba todavía bajo la ley, porque él vino a vivir bajo la ley, pero ayunó 40 días y 40 noches. Amén. Y yo le cuento, él no necesitaba ayunar, amén, porque él era Dios manifestado en carne. Amén. Y sin embargo en su carne, humilló su carne, porque él quería llenarse más del Espíritu de Dios. Amén. ¿Por qué del Espíritu de Dios? Porque recuerde que en el bautizo eso fue lo que vino sobre él. Sobre esa humanidad se mete Dios en espíritu. Amén. Y dice que descendió en forma corporal como paloma sobre él. Y dice que fue al desierto. Una vez que fue al desierto fue para ser tentado. Y allí pasó 40 días. Y cuando salió, cuando estaba cumpliendo ya ese tiempo de ayuno, vino a él el tentador. Y allí es donde él vence al diablo. Lo vence. ¿Por qué? Porque en el ayuno, si la persona enfoca bien el ayuno y tiene un propósito digno, un propósito loable con el ayuno, Dios va a oír la oración. Ahora, resulta que el ayuno se convierte en una herramienta por la siguiente razón. Le voy a decir por qué se convierte en una razón. No es que el ayuno sea una pata de cabra como para obligar a Dios a responder. No, usted no lo obliga, porque a Dios nadie lo obliga. Pero con el ayuno usted lo que hace es preparar su cuerpo, preparar su vida para recibir la bendición de Dios. Porque
a través del ayuno usted limpia su mente y limpia su conducta y su corazón, porque el ayuno es abstinencia. Amén. Usted se abstiene durante el ayuno de aquellas cosas que usted ya está lleno. De comida, se abstiene, porque durante el ayuno también se puede abstener del sexo. ¿Me estoy explicando? Porque por eso es que la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicados sosegadamente a la oración. Porque durante el ayuno y la oración, pues por supuesto que hay que ayunar también de esas cosas. Hay que ayunar de redes sociales, de Facebook, de todo esto. También hay que ayunar. Ese día, ojalá que usted haga un ayuno y en esos días apague el celular. ¿Por qué? Porque usted no se va a entretener mirando cosas en el celular o viendo televisión, sino que usted va a estar mirando la palabra de Dios. Amén. Si quiere ver una tablet, que sea la Biblia. Amén. ¿Sí? Porque es un tiempo que usted se retira y se pone aparte para entrar en comunión con Dios. Si no fuera así, Jesucristo no hubiera ido al desierto a ayunar. Amén. Él fue al desierto, donde iba a estar aislado de la gente, de lo cotidiano, de lo que había diariamente. Y él no tenía lo que hoy tenemos nosotros. En ese tiempo no estaba ni la televisión, ni el internet, ni nada en que entretenerse. Pero aún así, él se alejó y se fue aparte con Dios un tiempo para estar con Dios. Dele gloria al Señor. Y así mismo hizo Moisés. Moisés no ayunó allá con el pueblo, sino que Moisés fue a la montaña, allá donde iba a estar en comunión con Dios, donde iba a recibir las tablas de la ley. Allí estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Amén. Para estar apartado con Dios y recibir de Dios la orientación, recibir de Dios la palabra. Gloria al Señor. Entonces el ayuno se convierte en una herramienta poderosa. El pasaje que leímos está en Santiago, donde dice: acercaos pues a Dios, porque a través del ayuno usted demuestra que se está acercando ¿a quién? El ayuno es para acercarse más a Dios, para eliminar esos apetitos de la carne y poder acercarse en su parte espiritual y llenarse más de la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Mire, el ayuno se vuelve una ayuda para muchas otras cosas, porque hay cosas que uno quisiera lograr, pero si no le mete ayuno no lo logra. Se lo voy a mostrar por la Biblia. Abra su Biblia en Mateo 17, del verso 18 al 21. Y le voy a pedir al hermano Reinaldo que me lea ese pasaje. Mateo capítulo 17, del verso 18 al 21. Mire lo que allí dice. ¿Lo tiene? Mateo 17, del 18 al 21. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Amén. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará. Amén. Nada os será imposible. Amén. Mire, le explico la historia. La historia es la siguiente. El Señor está allí ocupado en algo, y en eso llega un hombre con un muchacho lunático, un hijo. Estaba atormentado por un demonio. Y el Señor está ocupado. Entonces los apóstoles son los que están afuera, reciben al hombre que trae a su hijo lunático y atormentado por demonios, y ellos comienzan a reprender al demonio que estaba dentro del muchacho, pero no pudieron liberarlo, no pudieron. Entonces ellos le dicen al Señor: mira, le dice el Señor, el papá del muchacho: mira, he traído mi hijo ante tus discípulos. Y han orado por él, pero no ha sido libre, no han podido liberarlo. Y Jesús los mira a ellos y les dice: hombres de poca fe. Los corrige: ustedes son de poca fe, traigan acá al muchacho. Y Jesús oró por él, y el demonio salió y dejó libre al muchacho. Amén. Pero los apóstoles dijeron: pero ¿cómo es posible? Nosotros oramos por él y no fuimos capaces de liberar al muchacho. ¿Y por qué tú oraste y yo? Y él les dijo estas palabras. Dijo: mire lo que les dice: que este género
no sale sino con oración y ayuno. Es decir, mire, hay veces que usted ora y ora por algo y no pasa nada. Eso quiere decir que quizá a usted le toque hacer un ayuno o hacer varios días de ayuno por eso. Yo lo he vivido en mi vida práctica. Algunas de las cosas que me ha tocado enfrentar en la vida, me ha tocado meter ayuno para sacarlas adelante. Esta obra nació de ayuno y de oración. Orando no encontraba como la respuesta, pero cuando ayunaba por ahí 8 días, yo sentía que Dios me hablaba y me decía qué tenía que seguir haciendo, qué tenía que hacer, qué camino tenía que tomar, qué decisión iba a tomar. E inclusive momentos en los cuales uno necesita una enseñanza para dar a la iglesia y moldear a la iglesia y plasmar en ellos un conocimiento, y uno siente que predica y predica y es como si predicara al viento. Entonces Dios lo invita a uno a que se meta con Él, y cuando uno se mete con Dios, Dios le da una palabra fresca a uno. Amén. Amén. Uno se mete y se aparta con Dios y Dios le aclara aquellos puntos y le aclara aquellas cosas que uno no veía, donde se cerraban las cosas, se cerraba el problema. Pero cuando uno busca a Dios en ayuno y en oración, Dios le responde, hermano. Amén. Yo lo he comprobado. Y yo sé que muchos de los que me escuchan hoy lo han vivido y saben que a través de un ayuno o varios días de ayuno, Dios les ha dado respuesta a algunas peticiones que han tenido. Dele gloria al Señor. Entonces, eso es lo que le quiero decir hoy. Que la oración y el ayuno, algunos dicen que pronto este pasaje se refería más bien a la incredulidad de ellos. Sí, es factible, pero es que durante el ayuno también la fe de la persona se fortalece. Amén. Durante el ayuno se fortalece la persona que ayuna, porque está buscando a Dios. Amén. A través del ayuno se demuestra que se está buscando la presencia de Dios, la llenura de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Mire la promesa que hay. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Porque el que pide, y eso lo hace usted durante el ayuno, recibe. Y el que busca, y eso lo hace usted con el ayuno, ¿está qué? Buscando la respuesta de Dios. Amén. El que busca halla. Y al que llama, y eso es cuando usted está clamando en medio del ayuno, al que llama se le abrirá. Recuerda esto. Dios le da una orden a un profeta y le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que le daré. ¿A quién le dijo? A Jonás, ¿cierto? Y Jonás se va con el mensaje para Nínive. ¿Cuál era el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera les decía arrepiéntanse. No. Ustedes van a ser destruidos en 40 días. Amén. Y ese fue el mensaje. Amén. Pero ¿qué hizo ese pueblo? La Biblia me dice a mí que ellos se metieron en ayuno. El rey proclamó ayuno y dijo: van a ayunar hombres, mujeres, niños y animales. No les den comida. Amén. Van a ayunar todos. Y puso a ayunar hasta los animales, hermano. Amén. Amén. Sí, hermanos, léalo. Amén. Y dice la Biblia que Jonás dio el mensaje y se subió al cerro a mirar a qué horas comenzaba a caer fuego del cielo para quemar a los ninivitas. Pero Dios, que es grande en misericordia, como vio que todos comenzaron a llorar, yo imagino, hermano, los animales con hambre, esos becerros bramando, y los perritos ladrando, y los niños llorando de hambre porque no les daban comida. Y Dios escuchó la voz de esos niños, hermano. Aleluya. Y Dios cambió de opinión con respecto a destruir a Nínive. Todo porque el pueblo ayunó. Dele gloria al Señor. Gloria. Note que el ayuno sí es un arma poderosa cuando el cristiano la aplica correctamente. Gloria al Señor. Y Dios cambió de actitud. Y entonces ahora está Jonás muy bravo. Son 3 capítulos nada más del libro de Jonás, pero ahí plasma toda la historia. Jonás está bravo allá en el cerro esperando que destruyan a Nínive, pero Dios decide que ya no lo va a destruir. Amén. Entonces este hombre está esperando y está enojado. Dios hace crecer una calabacera para que le dé sombra allí. Y a lo último, la calabacera la pica un gusano y se muere también la calabacera. Y este hombre con esa cabeza ahí al sol, cuanando sin sombrero. De pronto le ardía su cabecita ya al profeta y está ahí enojado. La resolana secó la calabacera, pero le afectaba entonces la cabeza también al profeta. Y ahí estaba muy enojado. Y entonces el Señor le dice: ¿estás enojado?
Dice, sí, estoy muy enojado. Usted lee el capítulo y verá que él está bravo con Dios. Y estoy muy enojado. Dijo, por la calabacera. Él no estaba enojado tanto por la calabacera. Le dijo, tú tienes pesar de una calabacera que creció en la mañana y en la tarde se secó. Y no voy a tener yo misericordia de ¿cuántos? Ahí dice cuántos. Ay, hermano. Y se cree que eran niños. Cuando usted lee cuántos eran. Una cantidad de gente, niños. Dijo que no saben, no distinguen entre su mano derecha ni su mano izquierda. Quiere decir que eran niños. Sin contar los adultos. O sea que lo que a Dios más le conmovió fue los niños, hermano. El lamento, el lloro de los niños. Y no va a tener yo misericordia de esa gran ciudad donde hay tantos que no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda. Y los perdonó, hermano, el Señor. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Dígame. Dígame qué hizo la diferencia. Diga, el ayuno. El ayuno que hicieron, hermano. Y eran hombres impíos, ojo, eran hombres impíos. Entonces, si Dios escucha a gente impía, que Dios había determinado ya destruirlos, ¿sí o no? Porque el mensaje era ese. Y ellos se arrepienten y Dios cambia de opinión hacia ellos. Le digo yo hoy a usted y a usted que me ve por las redes, ¿no será que Dios también cambia de opinión si usted se somete a Dios? Porque eso es lo que dice el texto que le leí. Someteos pues a Dios. Amén. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Nadie puede demostrar más que se está acercando a Dios que cuando saca tiempo en ayuno, en intimidad con Dios. Gloria al Señor. Amén. Hermano, este tema es bien apasionante, bien interesante que la iglesia en este tiempo lo ponga en práctica. Alguien podría decirme, pero ese era del antiguo pacto. Sí, claro, del antiguo pacto, pero muestra el poder que tenía el ayuno y lo tiene todavía. Y alguien dijo, pero en este tiempo no. Yo digo que en este tiempo sí, le voy a decir por qué. Porque a Jesús lo criticaron, porque en un día por ahí iban los discípulos comiendo espigas en un día de reposo y los fariseos llegaron a criticar, mire, ¿por qué estos discípulos agarran espigas en el día de reposo cuando no es lícito hacer esto o aquello? Y dijo, ¿y por qué los discípulos de Juan ayunan y oran? ¿Y por qué tus discípulos no hacen sino comer? Y Jesús les dijo, mire, ¿pueden acaso ayunar los que están de bodas? Amén. Sí. Dijo, pero les será quitado el esposo y entonces ayunarán. Amén. Quiere decir que el ayuno iba a seguir. Amén. Amén. Que se podía ayunar en este tiempo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ese cuento de que esto era del antiguo pacto, no. Eso aplica en todas las etapas de la vida, porque el ayuno es una demostración de parte del creyente que se abstiene de eso que tanto le gusta al ser humano. ¿Qué es lo que más le gusta al ser humano? Diga, tragar. Comer, muy decente el hermano. Sí, hermana, eso es lo correcto, la palabra correcta. Pero le llamamos tragar porque es que somos glotones a veces. ¿Sí? Ya pasamos de comer a tragar. Cuando comemos en exceso ya no es comer, ya es glotonería. Y mano, yo estaba mirando por la Biblia y mire, atérrese. Yo pensaba que comer no era malo, porque resulta que yo vacilaba de esta manera. Decían, oiga, los evangélicos son chéveres. ¿Por qué? Vea, ellos no beben, ellos no dicen malas palabras, ellos no bailan pegado, pero comen. Y resulta que uno lo decía en recocha. Y yo encontré en la Biblia que de verdad la glotonería es hasta más pecado que la embriaguez. Y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, cuando venga el Señor, que vuestros corazones no estén cargados de embriagueces, primero de glotonerías y de embriagueces. Pone primero al glotón. Cuando usted lea este texto se va a acordar que pone primero al glotón. O sea, que es tan pecado ser glotón como ser borracho, para que usted sepa. Y nosotros decimos, no, yo no bebo, yo no. Pero eso sí, comen más de la cuenta. A veces uno come más de la cuenta y ahí ya entra en lo que sería pecado, porque la glotonería es pecado. Bendito el Señor. Entonces, si hay evangélicos que cometen pecado, cuando comen demasiado, hermano, hay gente que es acomodando así para meter más. Eso es uno de los 7 pecados capitales, hermano, que llaman por ahí. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué entonces el ayuno? Porque el ayuno acostumbra a la gente a abstenerse, a aguantar, amén. Aguantar, a dominar su cuerpo, a dominar sus apetitos.
Pero si la persona no aprende a ayunar, nunca va a aprender a vencer sus apetitos. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Les gusta este tema? Amén. Bueno, póngale cuidado a lo que dice la Biblia. Escuche, Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, escuche esto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso está en Romanos capítulo 12, verso 1. Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuál obra? La obra de Dios en nuestra vida. Dice, Él la perfeccionará. El Salmo 51:10 muestra a un David, hermano. Para mí, mire, lo que pasó con David. Cuando el profeta Natán viene y descubre el pecado de David delante del pueblo, David ahí mismo entró en ayuno. ¿Usted sabía eso? Cuando él reconoció, dijo, pequé contra Jehová. Y el profeta Natán le había dicho que el niño que había nacido producto del adulterio iba a morir, ¿sí o no? ¿Usted ha leído esa parte? Cuando él cometió adulterio, que ese bebé iba a morir. ¿Sabe qué hizo David? Se metió en ayuno, hermano. Y estuvo un tiempo en ayuno. Y ahí estaban los servidores de David observándolo. El rey no ha querido comer y ya lleva 7 días. Y él cada rato preguntaba, ¿cómo está el niño? Ellos le decían, está bien. Y él seguía ayunando, pidiendo la misericordia de Dios. Amén. Pero Dios ya había determinado cortar al niño, hermano. Y llegó cuando ya murió el niño. Ellos no sabían, dijo, donde le digamos, mire, no ha querido comer nada. Si le decimos que murió el niño, quién sabe qué vaya a ser el rey ahora. Y lo veían allá. Cuando él vio que los sirvientes estaban así, se quedó mirándole y le dijo, ¿murió el niño? Sí, majestad, el niño murió. Tráigame comida. Y comió, tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? David sabía que lo que Dios no hacía, no lo hacía nadie. Y que si Dios determinaba algo, Él lo hacía. Y aunque usted llore, si Dios lo va a hacer, lo hace. Sin embargo, él creía que el ayuno podía cambiar lo que Dios había determinado ya. Sin embargo, ese ayuno no cambió nada. Porque no todos los ayunos cambian las cosas. Porque allí que había un pecado de adulterio. Amén. Es muy diferente. Entonces hay que tener cuenta que no por todo se puede ayunar. Amén. Amén. Ojo, usted tiene que saber por qué es que va a ayunar y por qué no se debe ayunar. Hay cosas por las que no se debe ayunar. Porque aunque usted ayune, Dios ya determinó y va a pasar. Ejemplo, el problema de David nos enseña que hay cosas por las que aunque usted ayune no va a tener la respuesta. O sea, si Dios hace siempre lo que determinó hacer, esa es una respuesta de Dios también. Le estoy explicando. ¿Qué le estoy diciendo? Que un no también es una respuesta de Dios. ¿Usted sabía eso? Amén. Un no. Ay, Señor, es que yo estoy enamorada de ese tipo. Yo lo quiero mucho. Señor, muestra tu voluntad que las cosas salgan bien. Y no salen bien. Y el tipo no cambia. Y el tipo nada. Pues no le conviene, hermano. Le estoy hablando a alguien. Por las redes. Está pidiendo por algo. Esos que piden, por ejemplo, pastor, ayúdeme a orar, pastor. Mire, yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo viva con la mujer que tengo ahora. ¿Sí? ¿Usted no está seguro? No estoy seguro. ¿Y cuánto hace que vive con ella? Hace como 20 años. ¿Cómo así? ¿Tiene 20 años con ella y no está seguro? Sí, tenemos 5 hijos. Y entonces él está orando. Y es que a ver, para que Dios muestre que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Tiene 5 hijos. Tiene 20 años viviendo con ella. Y está pidiendo que de pronto no es la voluntad de Dios. Hombre, hace rato que tenía que haber estado orando antes de acostarse con ella. ¿Sí o no? Entonces se pone a orar después de 20 años. Es que a ver si Dios le muestra que ya no es la voluntad de Dios. Eso ya es otro cuento, ¿cierto? Ese ya no, ese ayuno ya se perdió, ¿cierto? Ese ayuno se pierde. ¿Por qué? Porque si tiene 5 hijos... Hermano, yo he visto ese tipo de casos que a veces llegan y los traen a uno, que para que uno en el ayuno los presente, con el grupo de intersección o algo. Ahí hay de casos a casos. Mire, los mismos apóstoles dicen, yo creo que es el apóstol Santiago, hay cosas por las que él recomienda que no se debe orar. Cosas por las que ni siquiera se debe orar. Es tremenda la Biblia, ¿cierto? Bueno, hermano, mire, pero en cuanto al ayuno, hay cosas por las que sí hay que ayunar, hermano. Hay que pedirle al Señor la dirección. Porque ¿qué hace el ayuno?
el ayuno ayuda a la persona que está ayunando a asimilar la respuesta de Dios. A David, ¿para qué le ayunó? Para saber que si se moría el niño era la voluntad de Dios y no había que llorar más. Amén. Amén. Y listo, lo ayudó a entender que esa era la voluntad de Dios. Amén. Que el niño muriera. Bendito el Señor. Mire, le voy a contar una historia y con esto cierro, pero yo voy a continuar con la enseñanza porque la enseñanza se pone cada día más buena. Amén. Amén. Mire, le voy a contar una historia. Esta historia pasó en los Estados Unidos. Se dice que durante la guerra civil que sucedió en los Estados Unidos, en esa guerra casi se destruyó ese país, hermano, de los Estados Unidos. Y dicen que Abraham Lincoln, que era el presidente en esa época, pidió a toda la nación, porque la ciudad por esa guerra civil que sucedió allí quedó prácticamente destruida. Entonces él le pidió, como era el presidente, le pidió a todo el país. Dijo, para sanar la nación y la tierra de los Estados Unidos, le voy a pedir a todas las personas de este país 4 días de ayuno. El presidente convocó ayuno en los Estados Unidos. Le pidió a toda la gente que se metieran 4 días en ayunos. Y él mismo los lideró. Él reconoció que lo que estaba pasando solo se podía cambiar con oración y ayuno. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero además, como líder, él mismo dirigió o lideró los 4 días de ayuno, porque ese era uno de los presidentes de Estados Unidos que más mención se hace en la historia, Abraham Lincoln, y era tremendo persona que creía en Dios fuertemente. Dice que después del ayuno, el año siguiente, en 1867, Rusia le vendió a Estados Unidos a Alaska por $7.2 millones más 2 centavos, unos acres de tierra. Entonces los Estados Unidos se recuperaron económicamente. Hubieron nuevos inventos. Salieron nuevos inventores a través de la oración y el ayuno. Dios cambió las circunstancias de los Estados Unidos a raíz de un ayuno. Y hoy día es una de las naciones más prósperas, hermano. Eso pasó allá y está documentado. Bendito el nombre del Señor. Amén. Eso en la vida cotidiana. Eso es un ejemplo que no está en la Biblia, está en la historia. Pero de la Biblia tenemos muchas otras. Amén. Por ejemplo, el caso de la reina Esther. ¿Se acuerdan? Que el rey Asuero había determinado por mandato de una trampa que le había puesto un tal Amán al pueblo de Israel para que todos los israelitas fueran destruidos en un día, en un solo día. Y había preparado ese mismo hombre una horca para que ahorcaran a Mardoqueo. ¿Y qué hizo Esther? Aunque el libro de Esther no menciona a Dios por ninguna parte, pero en ese libro se mete esa mujer 3 días de ayuno. Y le pide a las doncellas de ella que también ayunen con ella. Y le pide a Mardoqueo, su tío, que ayune él y que proclame ayuno en el pueblo para ver si Dios cambia la decisión. Y hermano, Dios cambió de tal manera la decisión que cuando ella entró a hablar con el rey le concedió todo lo que ella pedía, lo que pedía la reina. Usted lea el libro, es cortico, lea la historia, es muy bonita, por cierto. Una muchacha humilde que llegó a ser reina del pueblo de Israel y que a través de un ayuno cambió la historia de los israelitas para que no murieran en un solo día que los iban a matar. Y mire, y cambió de tal modo las cosas que el mismo que había mandado a hacer la horca para ahorcar a Mardoqueo ahí, se cambiaron los papeles y el mismo que mandó a hacer la horca fue ahorcado en esa horca. Y Mardoqueo pasó a ocupar el lugar que tenía Amán. Lea la historia que es hermosa. Amén. ¿Qué muestra esto? Que el ayuno cambia circunstancias, hermanos. Por eso la iglesia debe adoptar el ayuno todavía y ponerlo en práctica. Porque el Señor dijo estas palabras: pero le será quitado el esposo y entonces
ayunarán. Quiere decir que el ayuno está vigente todavía. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. La próxima enseñanza voy a volver a hablar de este tema para ampliar el conocimiento acerca del ayuno. Yo sé que hay mucho que hablar, pero yo creo que en otra enseñanza puedo, por lo menos esas 3 enseñanzas, ya a usted le queda el suficiente conocimiento para ahondar más en lo que es el ayuno y usted se dé cuenta que el ayuno de verdad es una herramienta poderosa para la iglesia y para el cristiano. Soberano Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, en